episodio más, a una clase más. Estamos en la unidad 2 y seguimos hablando de más allá de las fronteras. Más allá de las fronteras. Y la razón, pues la hemos explicado, ¿verdad? Es porque el evangelismo comienza en Jerusalén, se extiende a Judea, y luego hasta Samaria, y luego traspasa más fronteras, y hasta lo último de la tierra. Y hemos visto cómo el desarrollo, ¿verdad?, de cada uno de estos temas. Así es que bienvenidos en esta mañana. Vamos a orar. Voy a pedirle a mi hermana Felicitas que nos dirija. Gracias porque nos permite, Señor, estar aquí para escuchar tu palabra, pero que seas tú mismo hablando de nuestros corazones, Señor Jesús, porque ese Señor nuestro pastor, trae esa palabra tuya, Padre amado, que sea de edificación para nuestras vidas diarias, Padre, que lo logramos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Vamos a la verdad central. Dice la verdad central que el concilio de Jerusalén confirma la necesidad de oponerse a todo esfuerzo para añadir condiciones para la salvación, siempre respetando las diferencias culturales que hay entre los pueblos. Otra vez, ¿verdad? Por si no le captamos bien el concilio de Jerusalén confirma la necesidad de oponerse a todo esfuerzo para añadir condiciones para la salvación, siempre respetando las diferencias culturales que hay entre los pueblos. El verso o el texto a memorizar, yo creo que, ¿cuántos ya lo memorizaron? ¿Cómo lo van a memorizar si no lo tenían? Dice la Escritura en Gálatas 5:6, dice que pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que actúa por medio del amor. Gálatas 5:6. ¿Nos lo aprendimos? Amén. A ver. Yo no me lo he aprendido. Dice, pues en Cristo Jesús, ni la circuncisión, ni la incircuncisión vale nada, sino la fe que actúa por el amor. Por medio del amor. Por medio del amor. Y a ver que no se lo aprendí. No vale nada. El hermano Luis lo va a decir. No, yo no me lo sé de memoria. Con una leída no me lo memorizo. A veces no es tanto, ¿verdad?, que nos los aprendamos de memoria, porque a veces cuando pone el énfasis en aprendérselo de memoria, pierde el punto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que actúa por medio del amor. Amén. Por medio del amor. ¿Entendemos esa parte? ¿No? ¿Usted sabe lo que es la circuncisión? Y por supuesto, ¿verdad? La circuncisión, la incircuncisión tiene que ver con, bueno, dentro del pacto, de los primeros pactos que Dios hizo con Abraham, ¿verdad? Uno de ellos fue que tenía que circuncidar a todos los hijos que le nacieran. Ese es como un pacto de sangre, ¿verdad? Entonces había que cortarle, dice, el prepucio de su miembro viril, del varón. Todo varón que te nazca, dice, pasará por esa, vamos a decir, esa práctica. Entonces, para el judío, para los israelitas,
todo el que fuera siendo israelita, habiendo nacido dentro de la nación, descendiente, ¿verdad? Por cultura, ellos tenían que hacer eso. Y entonces, cuando el Señor Jesucristo y se comienza a predicar el Evangelio, entonces los judíos, los que practicaban toda esta, los que, valga la redundancia, los que tenían estas prácticas, por causa de, pues, del pacto que Dios había hecho con ellos, del pacto abrámico, estaban obligados a hacerlo. Y entonces cuando los gentiles empiezan a convertirse, empieza a haber ahí una controversia. Si el gentil o el no judío, ¿verdad?, al convertirse en cristiano debía circuncidarse o no. Pero el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Gálatas, en el capítulo 5, verso 6, dice: pues en Cristo Jesús, dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión valen absolutamente nada, sino solamente la fe. Dice que la fe que actúa por medio del amor. En alguna ocasión usted se ha dado cuenta, quizás aquí en la iglesia, en otra iglesia, en algún lugar donde usted ha estado sirviendo, de algún hermano que tiene una enseñanza diferente, que trae una enseñanza o una doctrina diferente. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Y qué ha hecho usted al respecto? ¿Alguien quiere participar y a lo mejor contarnos un testimonio? ¿Alguien que haya traído una enseñanza diferente que la nuestra? Sí, cuando fuimos los que participaron en esa actividad, que fuimos a la montaña Charleston y estuvimos allá y alguien enseñaba diferente. Ok, esa fue una que ahorita se la voy a desarrollar. ¿Alguna vez usted, en alguna clase o en una ocasión, bueno, yo sé que casi, o está pensando, ¿verdad?, en alguna ocasión que haya sucedido eso? En una ocasión llega un hombre a la iglesia y escucha al pastor, y el pastor está predicando, y entonces le está diciendo acerca del bautismo y le dice: en realidad, dice, cuando la escritura dice que fueron bautizados, que Jesús fue bautizado, dice, no necesariamente dice que fue metido en el agua, sino quiere decir que Jesucristo anduvo ahí alrededor, ¿verdad?, del agua. Y bueno, su enseñanza estaba basada que en realidad no había sido por inmersión o sumergido, perdón, y que, ¿verdad? Entonces al final, este hombre que había ido ahí se acerca con el predicador y le dice: muchas gracias, le dijo. Realmente su sermón, dice, pues es algo que yo necesitaba escuchar. Eso confirma, ¿verdad?, y reafirma pues mi idea, mis pensamientos, o lo que yo he creído siempre. Digo que pues en realidad, dice, hay cosas escritas en la Biblia que no realmente sucedieron tal como están escritas. Dice, entonces quiere decir que Daniel y sus amigos en realidad nunca estuvieron dentro de un pozo de un horno de fuego, dijo, ¿verdad? Solamente anduvieron alrededor del horno, pero nunca estuvieron adentro. Y también que Jonás en realidad nunca se lo tragó aquel gran pez, sino que solamente anduvo ahí alrededor del gran pez, ¿verdad? Pero nunca... Pero ya era como una forma sarcástica, ¿verdad?, dándole todos esos puntos que la escritura nos dice de personas que realmente pasaron y estuvieron dentro de una situación, y sarcásticamente diciéndole a él pues que estaba erróneamente enseñando, estaba completamente fuera de Jesús. Hace muchos años tuve la oportunidad de trabajar en una iglesia, hace más de 22 años. Estaba en esa congregación y recuerdo que el pastor, estuvieron pasando casos en los que pues yo no
no estaba de acuerdo con lo que él enseñaba. Un día dijo, el Señor me dijo que bautice otra vez a toda la iglesia. Y entonces yo no estuve de acuerdo con ello, no se lo dije ahí en público, pero cuando hablamos a sola yo le dije, ¿de dónde sacó eso? Dije, no, es que yo estaba orando y Dios me habló y me dijo, dice, bueno, dije, yo no comparto esta enseñanza, digo, porque la Escritura nos enseña que es solamente un bautismo. Hebreos capítulo 6, y le mencionaba ahí 2 versos, ¿verdad?, donde dice la Escritura que no es necesario, alguien que ya ha conocido y ha gustado de la buena dádiva de Dios, dice que otra vez, ¿verdad?, lleve a vituperio al Señor Jesucristo. Por eso tenemos el ministerio de la reconciliación. Bueno, no sé si se dieron cuenta en la noticia esta semana pasada, la otra, que un pastor estaba molesto con su congregación, dijo que allí no había bendición, que no había nada, porque la congregación no le había dado el regalo que él quería, que no le daban buenos regalos. Y yo estaba viendo en las noticias y decía yo, ¿cómo? Y él decía, por eso es que aquí no hay bendición, y se lo dijo en el sermón. La iglesia no tiene bendición, por eso nadie viene, porque yo le pedí un reloj así y así, y nunca me lo dieron y no me dieron nada. Estuvo en las noticias, hermano, y mucha gente le hicieron como chiste, ¿no? Y yo digo, y hay gente que le cree. Pero así era distorsionando, digo que como no le daban a él regalos caros, digo que por eso Dios no los bendecía. Bueno. Hermano, también hay una enseñanza que hermana dijo, que ella se congrega, dice que la Biblia estaba bien mal, porque la Biblia al pueblo de Dios le llama ovejas. Nosotros ovejas no somos, porque las ovejas son bien torpes. Y eso no está bien, con la fiesta no, eso no se acepta de la Biblia. Sí. De cabeza como esos que se ve. Ahí como, bueno, bueno. Pastor, usted que va a quedar para su cumpleaños. ¿Qué clase de reloj? Dios me libre de... Bueno, hablando de enseñanzas erróneas, de herejías, de tantas cosas, recuerdo, creo que fue el mismo pastor en una ocasión que se iba a hacer la presentación de un niño y me dijo, bueno, le dijo, yo escuchaba que le decía a los padres, búsquense unos testigos, dijo, que vengan para cuando ustedes van a presentar al niño. Y entonces me pareció a mí extraño eso y le dije, testigos, pero testigos ¿para qué? No veo yo por qué. Dijo, no, sí, no tienen que haber testigos. Dije, discúlpeme, de acuerdo a lo que la Escritura nos dice, yo no encuentro que... Y me dijo, sí, ahí en la Biblia, ahí dice que deben de traer 2 testigos o 3. Dijo. Y bueno, estoy hablando de cuando estaba yo más joven, ¿verdad? Hace muchos años. Y entonces le dije, pues, disculpe mi ignorancia, pero podría indicarme dónde se encuentra eso, que yo no lo he leído hasta ahora, ¿verdad? Y puede ser mi ignorancia, yo simplemente no lo sé. Y me dio una cita. No recuerdo exactamente la cita, pero está en Corintios. Pero sí sé lo que dice. Dice esto. Dice el apóstol Pablo. Voy a ustedes, imagínense, le está hablando a Corinto. Y Corinto era una iglesia bien carnal, bien desordenada. Entonces dice, voy a ustedes, dice, por boca de 2 o de 3 testigos. Y era para arreglar asuntos y pecados que estaban sucediendo dentro de la iglesia. Dice, entonces... Le dije, pero ¿dónde dice aquí, verdad, que es para presentar a un niño? También el antiguo lo dice, cuando se hubiera arreglado algo, tiene que haber 2 o 3 testigos. Y el Señor Jesucristo, ya hemos hablado de esto, siempre tomaba 3. Dejaba a los demás, vénganse Juan, Pedro y Jacob, vengan para acá, ¿verdad? Y en eventos así muy especiales, era muy importante. ¿Por qué? Porque necesitaban 3 dar testimonio de lo que el Señor estaba haciendo. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que hay quienes han traído una enseñanza diferente. Hace algunos años atrás recuerdo que fuimos en un retiro y hubo bueno, en ese tiempo el otro pastor invitó a un hermano
que también supuestamente pastor, pero con una enseñanza diferente, una doctrina diferente. Y bueno, cuando me convencieron de que él podía traernos estudios para todo el liderazgo, fuimos a un retiro allá a la iglesia que está en Charleston, y recuerdo que fui muy específico y claro con todos aquellos que sé que van a venir a dar y que sé que pertenecen a una doctrina diferente que la nuestra. Dije, si usted trae una enseñanza de la escritura está bien, pero de doctrinas absolutamente nada. De las prácticas y cosas en las que diferimos, de eso no está permitido. Y él dijo, no, yo me comprometo, ¿verdad? Todo va a ser puro enseñanza bíblica y todo eso. Fuimos al retiro, pasaron cosas allá que no practicamos nosotros, que no creemos porque no hay apoyo bíblico. Y eso a mí me encendió. Cuando regresamos, aquí estaba. Entonces le dije a esta persona, él se aproximó conmigo y me dijo, tenemos que dar seguimiento con esto que sucedió de arriba. Y le dije, ¿sabe qué? Véngase para acá. Lo saqué para allá afuera y le dije, usted ya no es bienvenido aquí. Hablamos antes, usted no tomó su palabra. Hizo esto y esto y esto y esto. Y no, imagínense después recibir una carta de él, ¿verdad? Que usted está falto del Espíritu Santo, que esto, lo otro. Y hay doctrinas, hermanos, que enseñan que si usted no habla en lenguas, usted no es salvo. Entonces hay enseñanzas que la gente ha malentendido, ha malinterpretado, ha tergiversado, y de acuerdo a su entendimiento es lo que han querido, ¿verdad?, enseñar. Entonces aquí lo que vamos a ver en esta mañana, ¿verdad?, siempre me llevo bastante tiempo de introducción. Lo que estamos viendo es la iglesia que está pasando un conflicto, y es muy parecido, ¿verdad?, a lo que se sigue todavía practicando hasta estos tiempos. ¿Han escuchado ustedes de personas que practican una doctrina judaica o del judaísmo? Bueno, nosotros creemos en un judío, Jesucristo. Amén. Y vamos a la escritura. Bueno, antes de ello quiero ir a la introducción. Dice, pero si aún nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que hemos anunciado, dice, sea, aquí dice antema, ¿verdad? Pero se equivocaron, un error, pero dice es anatema, Gálatas 1:8. Y desde los primeros días del cristianismo hasta el día de hoy, ha habido una fatal tendencia de añadir elementos al evangelio, agregando requisitos para la salvación. Muchas veces estas recomendaciones vienen de labios de hermanos sinceros, pero tienen el defecto de diluir y oscurecer el evangelio, negando que la salvación viene únicamente por el arrepentimiento del pecado y la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Solo el evangelio puro tiene poder para la salvación, Romanos 1:16. Y cada verdadero discípulo de Cristo debe estar alerta al peligro de cambios sutiles y peligrosos en la manera de expresar el mensaje de salvación. Siempre hacemos hincapié, mis hermanos, de que si hay algo que necesitamos aprender es este libro. Porque cuando usted aprende la verdad, en cuanto usted escucha una predicación, un estudio bíblico, una conferencia, ¿verdad? Y dijo el apóstol Pablo, no deseches todo, escudriñalo, ¿verdad? Retén lo bueno. Y entonces van a haber buenas enseñanzas. Yo he escuchado hombres que son unos eruditos, son exégetas, rebuscadores, un conocimiento, ¿verdad? Y es maravilloso eso, y se asombra uno de lo que uno escucha, del conocimiento de ellos. Pero hay un punto por ahí en la que ya diferimos. Pero eso no quiere decir que todo lo demás que es bueno, ¿verdad?, desecharlo, no. Hay que escudriñar y hay que retener lo bueno. Entonces tenemos aquí, ¿verdad?, esta situación que
Vamos al primer punto, el Evangelio bajo ataque, Hechos 15, 4 al 6, y necesito un voluntario que me ayude a leerlo. Una vez llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles, y les refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Amén. Hermanos, dentro de nuestras congregaciones muchas veces sucede eso y nos hemos dado cuenta. Hace días yo hablaba con una hermana que me decía, me compré una maquinita nueva. Le dije, qué bueno, felicidades, hermano. Me dijo, no, para cortarle el pelo, me dijo. Y le dije, gracias, hermano, ¿verdad? Y como ella andaba bastante, le dije, mire, se me hace que usted está envidiosa porque a usted ya casi no le sale pelo. Pero estamos bromeando, ¿verdad? Entonces le dije, si usted se vuelve a cortar el pelo, le dije, pues va a tener que buscarse otra iglesia. Y me dijo, ya la tengo. Dijo, si usted un día me dice que me prohíbe cortarme el pelo, yo ya tengo un lugar donde, dijo, ya, allá sí nos permiten eso. Y bueno, ¿verdad? Dentro de la conversación, que no era seria, ¿ok? Otra hermana dijo, ¿sabe que sí hay una iglesia, dijo, donde no permiten que la mujer se corte el pelo? Y le dije, y tampoco permiten que usen aretes o que usen, ¿verdad?, make-up, o sea, que se pinten y todo eso. Y me dijo, sí, dijo. Y tampoco usan pantalones, ¿verdad? Y bueno, el asunto, mis hermanos, es que a veces se ha confundido una cosa con la otra. ¿Entienden? Y entonces yo sé que la pregunta está en algunos ahorita, bueno, ¿debemos usar pantalón o no debemos? ¿Se debe cortar el pelo o no? ¿Se debe pintar uno o no? ¿Verdad? ¿El hombre debe dejarse el pelo o qué? ¿Verdad? ¿Se están preguntando eso? Y esto es importante, mis hermanos, porque la palabra de Dios no cambia, ¿ok? La palabra de Dios siempre es la misma. Pero lo que sí cambia son las culturas. ¿Ok? ¿Se acuerdan que hace, no sé si fue la semana pasada o hace 2 semanas que hablábamos acerca de que hay lugares, hermanos, donde ellos no toman agua? ¿Qué es lo que toman? ¿Verdad? Hablamos de allá en Alemania. Nosotros tomamos una limonada juntamente con la comida, pero hay quienes se toman, ¿verdad?, un vaso de vino. Entonces, cuestión de culturas. Pero como nosotros, ¿verdad?, seguimos todas esas, entonces, bueno, si a ellos se les permite, ¿por qué a nosotros no? Estoy pensando en la borrachera. Un señor dijo el apóstol Pablo, dice que seamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? No nos embriaguemos con vino. Y entonces, ¿por qué? Porque hay disoluciones, ahí vienen los problemas. Y bueno, ¿dónde estaba? Entonces había estos hermanos de Corinto que tenían pues este problema, y el apóstol Pablo les está, ¿verdad?, diciendo ahora, Dios había prosperado la obra misionera en la forma que en poco había, bueno, dice que en poco había más cristianos gentiles que cristianos judíos. Los judíos, dice, que se convirtieron a Jesucristo en su gran mayoría, seguían con fidelidad en su observación de los antiguos ritos de los hebreos. Pero los cristianos gentiles no pretendían ser judíos. Ellos ignoraban y descuidaban casi todos los reglamentos que los judíos consideraban preciosos. ¿Saben que esta enseñanza de los judaizantes, porque los judaizantes no eran más que judíos convertidos al cristianismo, pero que andaban por todos los lugares donde veían un cristiano y le decían ahora cómo tenían que vestirse, cómo tenían que, bueno, los rituales que tenían que hacer, y dentro de ellos la circuncisión? Ok, ahora ustedes ya son creyentes, ¿verdad? Ahora ustedes han adoptado pues nuestra fe, decían, pero también tienen que entrar en los rituales. Ahora sus hijos tienen que ser circuncidados, ustedes tienen que ser circuncidados. Esa era la enseñanza de ellos. Y sabe que
Toda esa enseñanza desde hace 2000 años ha prevalecido hasta ahora. ¿Se da cuenta que hay grupos por ahí? Hay hasta grupos hispanos, y de hecho aquí tenemos un grupo, ¿verdad? Y bueno, en algunas ocasiones digo, bueno, no son judíos confundidos, son hispanos confundidos, porque ¿verdad? Tratan de guardar ciertos rituales, ciertas leyes, guardan el sábado, o se guardan de comer, de toda la estructura que Dios les había dado del Antiguo Testamento. Hay unos que exageran, fíjense que hay lugares en El Salvador que no comen huevos porque las gallinas no se están con los gallos. Y comen carne porque la vaca no se casa con el toro. Ya eso ya no es lo bueno. Entonces se dan cuenta cómo la gente va añadiendo ciertas cosas. ¿Y qué pasa si rompes alguna de esas reglas? ¿Qué pasa? Te condenan. Pierdes la salvación, no eres, ¿verdad? Y entonces, a eso es el asunto, que aquí estos judaizantes salían e iban diciéndoles ahora todo lo que tenían que hacer. Y entonces, esta es la situación que se está llevando a cabo aquí. Y se acuerdan que hace 2 semanas, me parece que estuvimos hablando de donde Pedro llega ya con Cornelio, ¿verdad? Un gentil, donde un judío no debía ni siquiera entrar bajo su techo. Pero Dios lo manda y le dice, tienes que romper con todo eso. Yo ya limpié lo que tú llamas inmundo o impuro. Y entonces, pero aquí tenemos ya una situación donde ya el concilio, ¿verdad? Ya lo sabe, están enterados, pero esto está sucediendo ya en grandes masas. Los gentiles, o sea, todos aquellos que no son judíos, se están convirtiendo. Necesitamos que ellos también guarden la ley. Y esto es como cuando, ¿verdad? Llegamos aquí al templo y alguien por ahí, ¿verdad? Viene, escucha la palabra, él es convencido por el Espíritu Santo para arrepentirse de su pecado, hace la oración de fe, ¿verdad? Y entonces ahora va a empezar a caminar ya como una nueva criatura en Cristo. ¿Y qué es lo primero que le hacemos? Ahí en la puerta antes de entrar, ¿verdad? Ahora te cortas el pelo, ahora te dejas de usar esos pantalones guangos, ahora ¿verdad? Cúbrete hasta arriba para que se te tapen todas esas marcas que te hiciste, ¿verdad? De tatuajes y todas esas cosas, etcétera, ¿verdad? Y entonces queremos transformar a la persona exteriormente sin antes enseñarle, ¿verdad? La palabra, que es la palabra la que transforme nuestras vidas. Y muchas enseñanzas o muchas doctrinas por ahí se encargan de transformar a las personas por fuera, pero no por dentro, ¿verdad? Y entonces es lo mismo como el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, escribas y fariseos hipócritas, dice, hacen una procesión, van hasta lejos, hasta allá, dijo, y se ganan a alguien, lo convierten, dice, y lo hacen más hijos del infierno, dijo que. Dice, y ustedes ni entran, ni dejan entrar. ¿Por qué? Porque quieren cambiarlo con todas sus tradiciones y costumbres. Entonces todo eso, mis hermanos, siguen siendo como hábitos, religiones, tradiciones, siguen siendo pues religión, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo nos enseñó a tener una relación con el Padre. Y entonces, hay quienes han querido transformar o cambiar a las personas por fuera. Es por esa razón, ¿verdad? Que a mí me dicen, pero ahí en tu iglesia prohíben tomar. Le dije, no. Dijo, pero es que pues a mí me gustan las pachangas. Le dije, pues ¿qué tiene? A nosotros también, vete, ¿verdad? Ven, escucha la palabra. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? Y entonces es la palabra la que va a ir llegando, ¿verdad? Aquello que les gustaba siempre andar acá, ¿verdad? Expuesto, desnudo, etcétera, vestirse de una manera atractiva, sensual, llamando la atención de todo, ¿verdad? Cuando conocen la palabra, solitos van cambiando. En una ocasión recuerdo que un hermano me dijo, pastor, me dijo, tiene que hablar con esas hermanitas que vienen así, miren, no, pues, sabía. Todos sabían ahí, pero el hermano pues se atrevió a ir conmigo y es que tiene que hablar con él. Le dije, no vamos a cambiarlos así. Y entonces yo recuerdo que estaba empezando a discipularlos, les llevaba la enseñanza. Y entonces un día, una de ellas hizo la pregunta,
No, más bien ya no fue pregunta, sino más bien fue como una disculpa. Discúlpenos, mire que nosotros empezamos a ir, dijo, y nos vestimos así, dijo, pero es la ropa que siempre hemos tenido, dijo, y no hemos tenido oportunidad de conseguirnos ropa ahora adecuada para eso. De ellos salieron. No hay necesidad, ¿verdad?, de señalar, de decir, o sea, ahora, todo es, ¿verdad?, pues con amor. Yo recuerdo que alguien en una ocasión dijo, no, yo le agradezco a la hermana, y no dijeron el nombre, ¿verdad?, dijo, pero un día yo me subí, dijo, y no estaba bien vestida, dijo, y la hermanita, dijo, vino y me llamó aparte y me dijo, ay, hermanita, dice, qué bendición es tener el privilegio que usted tiene de poder estar allá arriba. Dice, pero para estar allá arriba, dije, se vería más bonita y mejor, dijo, delante de la presencia de Dios, si usara su ropita quizás más adecuada. Dice, yo no soy perfecta, pero dice, si yo tuviera esa oportunidad de poder tener ahí ese lugarcito, dijo, es como yo me sentiría que debo de estar. ¿Entiendes? En la forma, muchas veces de enseñar, de transmitir ese mensaje, podemos encontrar respuestas amables. La hermana después estaba agradeciendo hasta en público, diciendo eso que pues, ¿verdad? Y la manera tan bonita como ella lo sintió. No se sintió señalada. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa cuando señalamos así, vamos directamente, ¿verdad? No, usted, ya. Entonces como que nos sentimos regañados y a veces en vez de poder ayudar, ¿verdad?, a hacer mejor, como dice, no, mejor me bajo, o mejor ya no hago lo que estoy haciendo. Tomamos esa actitud, ¿no es cierto? Sí. Siendo honestos como hombres, a veces no nos gusta que nos corrijan, y ese es un problema serio que muchos a veces llegamos a tener, ¿verdad? Cuando recuerdo en una ocasión un patrón llegó y me dijo, ay, Daniel, dijo, es un arte verte trabajar, ¿verdad? Tu producción tan alta y cosas así, ¿no? Hombre, yo tan chaparrito, pero me sentí que me dio como yo. Y entonces de repente me dice, pero, dijo, todo está muy bien, dijo, ahora quiero que me expliques por qué esta producción así. Porque entre más alto te sube, más grande la azote, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema, mis hermanos, nosotros no vamos a cambiar absolutamente a nadie, ni vamos a imponer ni rituales, ni costumbres, ni nada de eso. A veces a mí me dicen, ¿por qué los hermanos, me han llegado a comunicar, ¿verdad? ¿Por qué los que sirven, por qué los hermanos no toman la Santa Cena? Y entonces hasta yo me sentí ofendido. Cada uno conoce su corazón y a cada uno lo conoce Dios. Amén. Cuando usted nos toma la cena, por la razón que usted tenga, yo no voy a venir y le voy a preguntar, hermano, ¿verdad? Yo me di cuenta que usted no. Porque no estamos obligados. Esto es haciendo un examen de nosotros dentro. Y cada uno de nosotros nos probamos a nosotros mismos. No, a Dios no le podemos engañar. ¿Entiendes? Y entonces hay ciertas cosas que no nos incumben a nosotros. Amén. Hermano, hubiera un bautismo y usted no se ha bautizado. ¿Por qué no se bautizó? Hermano, con mucho respeto, pero usted qué le... Tampoco, ¿verdad? No es así. Siempre enseñamos que es Dios, es su palabra y nosotros tomamos decisiones. Nunca vamos a obligarnos a hacer absolutamente nada. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que tener conciencia de eso. Ahora ya tenemos nuevos hermanos, vamos a ayudarles a crecer en la fe. ¿Cómo? A leer la Escritura, a tener esa conexión con Dios a través de la oración, a servir, a estar dispuestos, ¿verdad? A ser parte de este pueblo, a caminar juntos, a tener buen testimonio, mis hermanos, dentro y fuera, ¿verdad? Y eso es lo que sí podemos enseñar. Yo creo que se pueden corregir tantas cosas
modelando nuestro caminar con el Señor. Sí. Mire, el Espíritu mismo nos redarguye cuando no estamos bien. Cuando yo recibí al Señor, bueno, ni siquiera había venido, pero mi mamá empezó primero y nos llevó un día a toda su familia a la iglesia. Y todos fuimos. Yo apenas empezaba a ir, y en esa iglesia era de que no usaban pantalón las mujeres. Entonces mi mamá dice, vamos, los voy a presentar a todos en la iglesia, y fuimos todos sus hijos. Y yo tenía un pantalón muy, pero muy entallado y era blanco. Y entonces cuando el pastor dice, pasen pues toda la familia y vamos a orar por ustedes, y tienen que, ahí en el altar nos agachamos. Hermano, todo muy para mí. Y porque era una cosa incómoda estar con ese pantalón ahí. Y yo sentía que todo el mundo estaba como lado. Y entonces yo digo, el Espíritu de Dios me redarguyó porque jamás me voy a llevar ese pantalón. Y cambié mi forma de vestir. Entonces el Espíritu mismo me redarguyó. Cuando el hombre lo hace, no hace lo caso. Porque en una ocasión fue un joven a mi casa. Yo tenía un pescador que es un short abajo de la rodilla y estaba acostado. Y me saludan los hermanos. Y hermana, Dios me bendiga. Y yo les saludo también. Dice el joven, en voz alta lo dijo. Ella no es hermana. ¿Por qué le dicen hermana? Ella no es cristiana. Trae ese pantalón. Y ahí yo dije, pues me lo pongo más tarde cuando venga. No, la diferencia. Es una persona que lo hace, no sé, por su ignorancia de joven, ¿verdad? Lo hizo, pero me ofendió, sí me sentí ofendido, ¿qué me pasa? Exactamente eso es lo que pasa, ¿verdad? Y nunca decimos, porque nos cuesta trabajo, tenía razón, es que no es la manera correcta. Y en alguna ocasión yo he escuchado, ¿verdad? Cuando damos algún certificado, algo, me han dicho para venir mejor vestido, para venir a la casa del Señor, mis hermanos. No necesariamente tiene que haber un momento especial o tiene que suceder algo especial para nosotros ese día para decidir venir presentable. ¿Entiendes? Entonces, son situaciones que nos pasan, pero que son exteriores. Pero aquí el asunto, mis hermanos, va con cosas que nosotros acostumbramos cuando viene alguien, se adhiere a nuestra iglesia, a nuestra congregación, queremos enseñarle, por lo menos lo básico, lo que nosotros creemos, nuestra enseñanza. Es por esa razón que damos un discipulado, muchas veces es un discipulado básico que le llamamos, algo que todo cristiano debe de saber. Tristemente muchos han crecido en una iglesia donde nunca han sido discipulados, nunca se les ha enseñado por qué se lee la Biblia, por qué se ora, ¿verdad? Por qué el bautismo, por qué se ayuda en la iglesia y por qué se sirve y tantas cosas. Entonces, fue una crisis tremenda y la iglesia de Antioquía dispuso enviar una comisión hasta Jerusalén, lo que estaba pasando ahí en Antioquía. Y el propósito era ver si los mensajeros del evangelio diferente representaban justamente la opinión de los apóstoles y de los ancianos que habían conocido a Jesucristo durante su ministerio terrenal. Nosotros pertenecemos como iglesia a una asociación que en realidad, ¿verdad? La asociación no se mete con nosotros, pero nos supervisa. Yo recuerdo que en México sí, los bautistas tenían su asociación bautista, puros bautistas. La asociación a la que pertenecemos adoptan otras, aunque traigan una doctrina, pero no que sea tan extrema, ¿okay? Sino todavía aceptan otras enseñanzas, poquitas diferentes, como le digo, las extremas por supuesto no entran. Pero en México todos bautistas pertenecían a los bautistas, a la asociación, a la convención, ¿verdad? Y siempre había como una supervisión.
¿verdad? Si la iglesia por alguna razón no estaba de acuerdo con este pastor, ellos nomás llamaban a la asociación o ¿verdad? Al concilio de pastores, saben, este pastor, ¿verdad? Va a hacer esto y otras, venían, se hacía la investigación, etcétera, ¿verdad? O está enseñando diferente de nuestra doctrina. Los pastores antes, mis hermanos, y bueno, aquí parece que falla eso, pero por lo menos de donde vengo, eran un poco más conservadores, donde un pastor, antes de ser pastor, era ante la iglesia, se hacía un tipo de ceremonia, y ante la iglesia se le hacían preguntas, y no eran preguntas básicas, eran preguntas teológicas, acerca de Dios, del Hijo, del Espíritu Santo, de la congregación, etc. Y entonces esa serie de preguntas no eran en media hora, no eran 20 minutos, eran unas 3 horas. Y el pastor tenía, ¿verdad? Después de que contestaba, entraban los pastores, el grupo de pastores deliberaban si estaba apto o no era apto, si estaba fuera de la doctrina, etc. Y venían y se lo explicaban. Si no estaba listo, le decía a la congregación: disculpen, pero el pastor todavía no cumple con todos los requerimientos para poder, no es apto para ser el pastor de esta congregación, pero como ustedes son una congregación, ¿verdad? Y ustedes son los que mandan, ustedes deciden si lo aceptan o no, solamente les estamos dando la sugerencia y estamos dando nuestro punto de vista, así, porque la iglesia siempre ha sido de gobierno congregacional, ¿entienden? Entonces, todo esto se daba, y vemos que estaban también organizados desde el principio, que aquí es lo que está sucediendo. Empezó a suceder algo allá en aquella iglesia de Antioquía, porque ahí es donde se dice que le llamaron cristianos por primera vez. Llegaron los judaizantes y empezaron a meter esta enseñanza, y no estaban tan conformes que dijeron, ¿verdad? Vayan ustedes, investiguen, vayan a Jerusalén, investiguen si esto debe ser o no debe ser. Y eso es correcto, ¿verdad? Ellos fueron y preguntaron. Y entonces vemos aquí que al llegar a Jerusalén, dice que los mensajeros de Antioquía, incluyendo a Pablo, a Bernabé, fueron cordialmente recibidos. Los visitantes relataron cómo Dios había prosperado la predicación del Evangelio entre los gentiles. Luego, personas legalistas en la iglesia de Jerusalén se levantaron para objetar lo que ellos consideraron como el mensaje diferente de los misioneros a los gentiles. Ellos insistían que los gentiles tenían que circuncidarse y obedecer todos los reglamentos judíos para ser salvos. Los apóstoles y los ancianos formaron un concilio para tratar el asunto con todo cuidado y bastante deliberación. Uno de mis hermanos hace algunos años se movió de una iglesia a otra, y cuando llegó le dijeron que necesitaba bautizarse otra vez. Le dijo: ya fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por inmersión, ¿verdad? Y entonces, no, pero es que como viene de fuera no sabemos, ¿verdad? Necesitamos bautizarlo otra vez. Y le digo: ¿sabe qué? De acuerdo a la escritura yo no debo ser. Me llamó, consultó, le expliqué, le dije: habla con tu pastor y dile que, ¿verdad? Esto es lo que la escritura dice, y entonces si él no lo acepta, pero tú no tienes otra opción donde ir a servir y vas a servir en esa iglesia, le dije: quizás por testimonio a él, no es que te vas a bautizar, te vas a remojar, pero solamente por capricho de él, no por lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Así es que muchas veces, hermanos, cuando hay alguien que tiene una enseñanza diferente, o te alejas o vas a aceptar, pero ya no es bajo lo que tú quieres. Recuerdo que hace años también, sirviendo en una iglesia, habían cosas en las que yo no estaba de acuerdo. Yo le decía: Señor, yo estoy aquí y yo te estoy sirviendo. Y en alguna oportunidad, cuando ya no estuve de acuerdo y las cosas no cambiaban, yo me bajé de servir. Y me dijeron: ¿pero por qué? Mira, esto, lo otro. Le dije: lo siento mucho. Le dije: yo sé a quién sirvo, pero el participar con ustedes, estoy participando en lo que la palabra de Dios no me dice que debo hacer. Así que lo siento mucho, no participo. Sigo aquí, ¿verdad? Porque aquí es donde siento que debo todavía de hacer algo, pero si siento que Dios me llama a otro lugar, yo me voy. Entonces, hay situaciones, mis hermanos, que son difíciles,
Y tenemos a veces que consultar, que preguntar, y es por esa razón que tenemos acceso. Si algún día usted encuentra que el pastor Daniel está enseñando algo que no ha encontrado su base bíblica, que a lo mejor es una ideología que está metiendo y usted no está seguro, pero está convencido, porque hasta eso, muchas veces los pastores, los líderes podemos tener buenas palabras para manipular, y entonces usted tiene que consultar. Si usted no está contento, no se siente a gusto con él, usted tiene que consultar. Hay otros pastores también, ¿verdad? Tenemos un jefe sobre nosotros, entonces siempre puede consultar con diáconos, puede consultar con otros hermanos más maduros, ¿verdad? Y entonces esto es lo que están haciendo aquí. Vienen a Jerusalén, se encuentran con que hay unos fariseos, ¿verdad?, que son cristianos ahora, son creyentes, pero son bien conservadores de la cultura de ellos, y están diciendo que todos deben circuncidarse. Hechos 15, 7 al 12 dice: como se produjo una grande contienda, miren, ya había contienda, o sea, aquí ya estaban la sangre, ¿verdad?, caliente. Se levantó Pedro y le dijo: hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios escogió entre vosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Algunos consideran que ya habían pasado como unos 10 años desde que el encuentro de él con Cornelio. Y Dios, dice el verso 8, y Dios, que conoce los corazones, amén, dio testimonio a favor de ellos al darles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Y no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, ya que purificó por la fe sus corazones, no por la circuncisión, no por las obras de la ley. Ahora pues, dice el verso 10, ¿por qué ponéis a prueba a Dios, colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llegar? Qué lógico, ¿no? Dice, más bien, dice, nosotros creemos que somos salvos, dice, por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Entonces, dice que toda la asamblea guardó silencio, escuchaban a Bernabé y a Pablo mientras contaban cuántas señales y maravillas Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Y después de mucha discusión de parte de los diferentes grupos, Pedro les hizo recordar que la iglesia anteriormente se había reunido para tratar con el mismo problema. Bueno, ya había pasado todo eso, pero ¿sabe cuál es el primer estudio que nosotros damos cuando estamos discipulando a un nuevo creyente? Acerca de la salvación. Acerca de la salvación. No hablamos si se pierde o no se pierde, no. Hablamos lo que la palabra de Dios dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos basamos en la palabra firme de Dios, en la promesa que no cambia, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, Dios cumple. Y que también en el momento en el que se cree, dice que somos sellados. Dice ahí, comprados. Todo eso basado en el carácter de Dios, en ese carácter inmutable, que no cambia. ¿Y qué tuvimos que hacer? Reconocer nuestro pecado, nuestra maldad, que necesitamos un Salvador, y que es Jesucristo. Amén. Y que aceptamos lo que Él pagó por nosotros. Es todo. ¿Y de ahí qué tenemos que hacer? ¿Seguir viviendo como antes? No. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Vamos a vivir diferente, en el mismo mundo, en la misma sociedad, pero con diferentes principios. Y todo lo demás que vamos aprendiendo. Mucha gente quiere vernos que si, ¿verdad? La semana pasada ya me convertí, ya ahorita ya ande caminando arriba, elevado y con un resplandor de santidad. Así nos quieren ver muchos que se enteran, ¿verdad? Que somos cristianos, que ya es perfecto, que no se equivoca, que no se enoja. Y ¿me entiendes? Que ya no va a cometer ningún error. Y no es así. Todos estamos en un proceso de reconstrucción. Como esta ciudad, desde que llegué, no hay lugar donde no esté.
Entonces, con este argumento, la congregación cayó y dio por primera vez en esta reunión la oportunidad a Bernabé, a Pablo, de relatar sus experiencias con los gentiles. Los dos contaron cómo Dios se había manifestado con grandes señales y maravillas entre los gentiles. El punto número 3, estas son consideraciones para los hermanos diferentes. Hechos 15, 13, verso 14 y 19, 21. Dice que cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo, Jacobo era medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, medio hermano porque no era hijo de María, ¿ok? Dice, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles en el tiempo de Cornelio, para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Verso 19 dice, por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes lo prediquen en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, las recomendaciones de qué se tenían que guardar. Mire, si los gentiles no adoraban al Dios de Israel, por supuesto que adoraban a otro tipo de deidades. Nos damos cuenta que en Corinto era donde dicen que habían más deidades que habitantes en Atenas. Y entonces dice la escritura, ¿verdad? No se inquiete a los hermanos que se convierten a Dios, que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. ¿Y qué eran las contaminaciones de los ídolos? Era lo que hablábamos hace 2 semanas. A veces nos damos cuenta de festivales que se dan aquí alrededor, ¿verdad? Uno de ellos que parece que le hacen mucha promoción fue el de San Patricio. Y le platicaba a mi esposa en una ocasión, ¿verdad?, que San Patricio, en realidad, ese fue un hombre usado por Dios. Fue uno de los misioneros que llevó el evangelio a los países, a Irlanda, gracias hermano, a Irlanda. Y tuvo un desarrollo y realmente ese evangelio que transformó tantas vidas, pero que con el paso de los años mucha gente lo llegó a considerar tanto que hasta lo hicieron así, como un ídolo. Y entonces fue un cristiano admirable, un instrumento usado por Dios, pero el corazón del ser humano, mis hermanos, dado a la idolatría. ¿Saben por qué contendía el diablo por el cuerpo de Moisés con el arcángel Miguel? Porque quería traer el cuerpo de Moisés para que lo adoraran, porque el pueblo estaba dado a la idolatría. ¿Y qué pasa hoy en día? Un buen hombre, alguien que hizo tantas cosas buenas, ahí está doña Teresa, ¿verdad? Y así, cada uno de los personajes que han encontrado, que perfectos no son, ¿verdad?, pero los hacen santos. La Biblia dice que nosotros somos santos, hemos sido apartados para Dios, ¿verdad? Hemos visto lo que significa ser santos. No es por nosotros, por nuestras obras, sino es por la vestidura que Dios nos ha dado, porque hemos sido justificados. Entonces, hay festivales que se hacen en honor a San Patricio. Yo creo que si San Patricio allá, ¿verdad?, tuviera la oportunidad de darse cuenta de lo que se hace acá en honor a él, se da vueltas ahí en la tumba diciendo, no es a mí, es allá donde deben adorar. ¿Qué dijo el mismo ángel cuando se le arrodilló a Juan y le dijo, se le arrodilló y le dijo a Juan, levántate, yo soy igual que tú, ¿verdad? Y Juan no le tuvo que decir, me echan a las calderas con aceite hirviendo y no me quemo, pero eso no quiere decir que soy así. Adora a Dios. Entonces, el último en hablar fue Jacobo, medio hermano de Jesús, escritor de la epístola de Santiago.
Primero Jacobo le recordó que además de las experiencias convincentes de Pedro con Cornelio, las escrituras del Antiguo Testamento concordaron en que los gentiles también buscarían a Dios y que la salvación de los gentiles no debía inquietar a los cristianos judíos, sino debía darles una gran satisfacción, porque las profecías antiguas se estaban cumpliendo. Y en cuanto a la circuncisión y las costumbres judías, Jacobo juzgó que no se debía inquietar a los gentiles convertidos. Yo creo que estas escrituras, mis hermanos, la han pasado por alto muchos. Y la Biblia dice que por falta de conocimiento, el pueblo perece por eso, por falta de conocimiento, porque solamente son llevados por la interpretación de aquellos que han tenido un poco de conocimiento. Y hoy en día circulan un montón por ahí de sacerdotes, de curas, de pastores, y con enseñanzas muy diferentes, ¿verdad? Los sacerdotes, los curas, los obispos, todos echándonos a nosotros. Y muchos pastores peleando también con los... Si yo tuviera la oportunidad de hacer YouTube como lo hacen muchos y que tienen tantos seguidores que mucha gente los mira. Tenemos YouTube, pero nomás nos miramos nosotros. ¿Verdad? ¿Por qué atacar al testigo de Jehová, a la secta? No. El Señor dijo, vayan. ¿Y qué es lo que vamos a predicar? Salvación. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hermanos, cuando usted empiece ahí a ver en YouTube, en Facebook, en sus redes sociales, donde usted acostumbra a veces ver a alguien y sale alguien ahí diciendo, ¿verdad?, sea pastor, sea sacerdote, pero que está echándole a alguien más, desde ahí ya no sirve. Ya no sirve. Sí, es cierto, algunos quieren abrirle los ojos, pero no es así. ¿A quién tenemos que predicar? A Jesucristo. La salvación y el perdón, el amor de Dios. Es todo lo que tenemos que hacer. No señalar los pecados de los otros. ¿Para qué? No. Yo creo que dijo un pastor, en una ocasión, estaba un cantante de esos cristianos famosos que tenemos, estaba en la televisión y dijo, está en televisión nacional. ¿Saben ustedes cuánta gente, no solamente en televisión nacional o de aquí, de esta nación, son millones de personas que están viendo ese programa, a lo mejor en ese momento, o los que lo van a ver después, y otros países donde también se ve, y que lo ve la gente secular? Y el pastor dice que estaba acá, dice, ahorita va a hablar de Jesucristo, ahorita va a hablar del amor de Dios, ahorita va a hablar del perdón. Y no, pues a mí me gusta cantar, ¿verdad? Y habló de sus canciones, y habló de él y de todo, ¿verdad? Jamás mencionó al Señor, del cual se ha enriquecido también. Decía el pastor, qué decepción, qué desperdicio tan más grande. Tener oportunidad de hablar en televisión nacional, de poner el nombre de Dios tan alto para hablar solamente de su ego. Qué triste, ¿no sé? ¿Qué hubiera hecho el apóstol Pablo con 5 minutos? Hermanos, aprovechemos bien el tiempo. No señalemos a los otros por lo que hacen. Prediquemos la palabra de Dios. No estemos buscando que si debemos hacer esto, que si debemos hacer el otro. Hoy muchos hablan del diezmo y hablan de tantas cosas que no están de acuerdo, que sí están de acuerdo, y cada uno con sus ¿verdad?, bases bíblicas. Unos defienden, otros contrarrestan, etc. No pierdan eso, no importa. Gracias a Dios yo no tengo de qué preocuparme. Usted sabe lo que tiene que hacer. La palabra de Dios. Yo no tengo que decirle si usted tiene que diezmar, si va a diezmar, si quiere dar, si no, no dé. La obra es de Dios, mis hermanos.
Gracias a Dios, por eso yo nunca me he preocupado. Y a mí a veces en una ocasión una hermana me dijo, usted nunca predica del diezmo. Y dije, es que no hay razón para predicar del diezmo. Gracias a Dios. Digo, si vamos a hablar del diezmo, lo hablamos cuando estamos ahí discipulándolos, allá en casita, allá, cuando usted tiene la oportunidad de hacer sus preguntas, sus inquietudes, por qué debemos diezmar, por qué no debemos diezmar. Es ahí cuando estamos hablando, y aquí vamos a la escritura, a la palabra de Dios, pero que en público yo les estoy diciendo, hermano, ¿por qué no han diezmado? Dios no me mandó a pedir el diezmo de ustedes. Nos mandó, dice, a prepararnos para la obra del ministerio. ¿Y qué es lo que hacemos, hermanos? A vivir una vida de testimonio, de santidad, y seguir hablando, ¿verdad? Muchas veces a lo mejor ya no van a creer nuestras palabras, pero tenemos que modelar cada día para aquellos que no están dispuestos a oírnos. A veces la gente empieza, porque ha visto en otros, piensa que todos somos cortados de la misma tijera. No quiere decir que somos perfectos. Muchas veces cuando hemos decepcionado a alguien por nuestra acción, por nuestra actitud o nuestro comportamiento, ¿sabe? Sería bonito decirles, perdóname si yo te he decepcionado como cristiano, pero nunca te decepciones de Dios. Nunca te alejes de la iglesia por mi causa, o por mi actitud, o por mi comportamiento. Perdóname por ser un mal ejemplo para ti. Eso es algo válido. Porque muchas veces la gente, porque considera que nosotros tenemos muchos años en el cristianismo, no tenemos derecho a equivocarnos. Y hermanos, cuando nos equivocamos, ellos lo que necesitan es una palabra que los pueda consolar, que puedan entenderlo. Y entonces estos hermanos no sabían si tenían que, pero mandan a preguntar, y entonces les dicen, ustedes se van a guardar ahora de no sacrificar a ídolos, porque eso era lo que hacían, era su forma de adorar a su Dios. Ya no tienen que sacrificar animales, y es que todos las deidades que tenían, por supuesto que era idolatría, pero dentro de ellos dicen que hasta el hechicero dice que tomaban la sangre, y Dios mandó, dice que no se comiera la sangre. Y les están diciendo, apártense de todos los actos inmorales, de fornicación, dice, va, la contaminación de la carne. Hermanos, la adoración que ellos tenían para sus dioses, yo sé que lo hemos repetido muchas veces, la forma de adoración que ellos tenían era muy inmoral. Adoraban a sus dioses con orgías. ¿Ha visto usted las pinturas muy bonitas que tienen los católicos? Y hacen alarde, ¿verdad?, de esas hermosas pinturas que pintó Miguel, Da Vinci, no sé quién, tantos pintores famosos más, que son impresionantes. Y sabe que dentro de ellos hay muchos desnudos y mucho festín. ¿Y sabe cómo se llama un festival? Una fiesta Baal, un carnaval, carne a Baal. Su adoración idolátrica todavía la exponen, pero no dicen, esta es la manera. No. Pero yo creo que nosotros tenemos los ojos abiertos y podemos ver y nos damos cuenta que así era como el paganismo adoraba a sus dioses, con muchos actos inmorales. Y ahora la recomendación es, ¿verdad?, para los cristianos. ¿Por qué? Porque el judío, mis hermanos, nunca se expuso absolutamente nada. Cortarse la barba, para ellos eso ya significaba, ¿verdad?, falta de pudor. Eso ya era como mostrar su desnudez. Y el gentil era diferente, muy sensual, desnudo, y adoraban a sus dioses de esa manera. Y entonces es necesario, ¿verdad?, que dentro de esa recomendación, ok, no se van a circuncidar, no van a seguir la ley como a nosotros se nos dio, pero se van a guardar de estas cosas. Así es que yo creo que para nosotros, mis hermanos, como le dijo el apóstol Pablo, y cierro con esto,
le dijo a Timoteo, creo que es 2 Timoteo 4:12, donde le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los creyentes en palabra, en espíritu, en fe, en pureza. Entonces yo creo que todo eso, aunque ya no somos jóvenes, pero es para nosotros. Tenemos que ser ejemplo de los creyentes. Así es que, hermanos, si algún día le dicen: hermano, usted, ¿verdad?, ahora tiene que hacer esto o lo otro por causa de que si no, no es salvo, mucho cuidado. Investiguen lo que la palabra de Dios dice. No es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia. Y aunque a nosotros no nos costó nada, pero tuvo un precio muy alto. Así es que el escritor a los hebreos les dice: así es que no hay otro Jesucristo para ser vituperado. Él ya murió. Y su sangre es tan valiosa. Así es que no la pisoteemos. Amén. Hay algunas preguntas aquí, y lo tiene ahí en su literatura. Dice: ¿por qué insistieron algunos cristianos judíos en que los cristianos gentiles se conformasen a los ritos judíos? Entre los cristianos de su país hay costumbres de vestido o de comida que algunos consideran necesarios para todos. Si las hay, ¿cuáles son? ¿Saben ustedes que hay países donde están aprendiendo apenas y dicen que hay lugares donde el hombre nomás usa taparrabos y la mujer anda prácticamente desnuda? ¿De qué manera se pudiera trabajar y cambiar eso? Bueno, eso ya le corresponde a él. Pero según Pedro, ¿cómo son salvos ambos pueblos, los judíos y los gentiles? Por la misma sangre, Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque siempre el Señor nos anima a tu palabra a continuar adelante, no poniendo ni las obras por delante, ni nuestros ojos, Señor, para señalar las debilidades de otros, sino más bien, Señor amado, solamente por tu gracia es que somos salvos. Te agradecemos infinitamente, Señor, el que abra nuestros ojos. Ayúdanos a estar siempre alertas. Ayúdanos, Señor, a meternos en tu palabra de tal manera que cuando una enseñanza errónea llegue, Señor, podamos inmediatamente, Señor, ubicarla. Muchas gracias te damos. Bendice a tu pueblo, mi Dios amado. Nos vamos en paz. Llévanos con seguridad a nuestros hogares, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.